¿Ya? No, profesor, listo. Gracias. Entonces ahora vamos a avanzar aquí. Aquí nosotros tenemos un esquema de como una fracción, ¿ya? Porque yo sé que lo van a preguntar también. Yo se los dije con palabras. Aquí dice que no podemos olvidar que las fracciones están formadas por un numerador y denominador, ¿ya? Entonces el de arriba, ¿no es cierto? Miren, ¿se fijan? Se llama numerador. Y abajo, denominador, ¿ya? Son números enteros, ¿ya? Después vamos a ver qué significan los enteros y eso los vamos a utilizar bastante hoy día, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos una línea que es la línea fraccionaria, ¿no es cierto? O en algunas partes también dice línea divisoria, ¿ya? Fraccionaria o divisoria. Y sobre esta línea fraccionaria tenemos un número que se llama numerador y bajo se llama denominador, ¿ya? Nosotros también vamos a ensayar la suma y resta de fracciones, ¿ya? Obviamente tenemos que empezar por los números enteros primero, pero esto también tienen que escribirlo, ¿ya? Eso es que ¿se va entendiendo? Recuerden que cualquier consulta la hacen ya. Fraccionario, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar ahora. Avanzar. Ya. Recuerden que mi nombre es Víctor Pacheco, para las personas que llegaron hace poco, ¿ya? Víctor Pacheco. Ya. Los números enteros, ¿ya? Estos son los más usuales, ¿ya? Los que vamos a trabajar, ¿ya? Con la regla de los signos, los que vamos a trabajar también con muchos ejemplos. Y vamos a mencionar, en este caso, ejemplos también de la vida cotidiana, ¿ya? Pero primero los vamos a definir. ¿Qué son los números enteros? Son cualquier número que corresponda al conjunto de los números naturales, ¿ya? Ahí nos vamos a detener un momento para explicar el tema de los números naturales. Los números naturales están también dentro de los números enteros. Y los números naturales son del 1 hasta el infinito, ¿ya? Yo he visto en algunas partes que el 0 está incluido y en otras partes no está incluido, ¿ya? Pero mayoritariamente la explicación que hay en matemáticas es que no está incluido, ¿ya? Por si ustedes lo buscan, porque en algunas partes van a ver que el 0 en los naturales está incluido y en otras partes puede que vean que sí está incluido, ¿ya? Pero son del 1 positivo hacia adelante, o sea, estarían incluidos todos los números positivos, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque pertenece al conjunto de los naturales, ¿ya? Más los opuestos, incluyendo el 0. ¿Qué significa que estén incluidos los opuestos? Es que los números negativos también son parte de los números enteros, ¿ya? O sea, estaríamos, por ejemplo, si decimos 1, 2, 3, 4, ¿ya? Los opuestos a eso serían el menos 1, el menos 2, el menos 3 y el menos 4. Y algo muy importante de los números enteros es que el 0 también está incluido, ¿ya? El 0 está incluido, ¿ya? El 0 se considera un elemento neutro. No lleva ni un más
ni lleva un menos. ¿Ya? Pero, ¿no es cierto? Como les decía, los números negativos estarían incluidos y los positivos también. ¿Ya? Y se designa con una Z. Se designa aquí con una Z. ¿Ya? Esa es la representación que tienen los números enteros. ¿Ya? Recuerden que el 0 también está incluido. ¿Ya? Y si yo digo lo opuesto, quiere decir que si yo digo 1, el opuesto al 1 va a ser el menos 1. El opuesto al 2 va a ser el menos 2. El opuesto al 3, el menos 3. ¿Ya? ¿Tiene alguna consulta? ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo cortito de la utilidad o del uso que pueden cumplir los números enteros. ¿Ya? Que los números enteros son los números que empleamos para contar. Son los que más se utilizan, en el fondo. ¿Ya? Estos son los que más utilizamos en la vida cotidiana. ¿Ya? Por ejemplo, si en una sala queremos contar la cantidad de alumnos. ¿Ya? Si queremos contar la cantidad de televisores que hay en una casa, la cantidad de celulares que tiene mi familia, ¿ya? Ahí vamos a estar usando los números enteros. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, de los números enteros que estoy mostrando ahí. Otro asunto, como aquí estamos usando, ¿no es cierto?, los números negativos y los positivos. Por ejemplo, algo que vemos en la vida cotidiana de los números enteros. Cuando nosotros vamos al mall o a un edificio y decimos, quiero ir al 7º piso, ¿ya? Eso quiere decir que ese 7 va a ser positivo. Pero ¿qué pasa si yo quisiera, si yo digo, hoy voy a bajar al subterráneo, al subterráneo, y tengo que bajar 2 niveles para llegar al subterráneo? ¿Ya? Menos 2. Muy bien, muy bien. Ahí la compañera Úrsula se anticipó, ¿ya? A la respuesta que iba a dar, ¿ya? Claro, menos 2. Por ejemplo, a ver, algo que vemos todos los días en la mañana, o quizás en la noche cuando vemos las noticias, la temperatura. Si yo digo, hay 30 grados bajo cero, ¿será positivo o será negativo? Negativo. Negativo. Claro, negativo. Lo ¿Ya? morimos de frío. Claro, es negativo porque digo bajo cero. ¿Ya? ¿Se fijan? O por ejemplo, si yo dijera, mañana van a haber 36 grados de calor, ¿ese 36 es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, a ver, otro ejemplo. Profe, Claro. ¿se puede Juan Carlos. tomar igual como más 35 o con lo mismo? Ya, yo voy a explicar eso porque en muchas partes me lo han preguntado. Lo que pasa es que, miren, por ejemplo, ese 3 que tengo yo ahí, si ustedes se fijan, esos números que yo estoy marcando ahí son Son los positivos. positivos. Son Sí. positivos. Ya. Ya. Lo que voy a explicar yo es que en algunos libros, o bien también en internet, en algunas partes sale el más. Sale eso, por ejemplo. Sale ese más. ¿Ya? Y en otras no sale. ¿Ya? En algunas partes ustedes van a ver el más y en otras partes no lo van a ver. El asunto es que si ustedes tienen un número, ¿ya? Por ejemplo, ahí voy a escribir el 36 que estábamos usando. Si delante del número ustedes no ven ningún signo, van a asumir que ese número es positivo. ¿Ya? Van a asumir que es positivo. Ahora, si ese número es negativo, yo le tengo que poner el menos. ¿Ya? Para decir que es un menos 36. ¿Ya? Pero como les digo, en algunas partes va a salir el signo más y en otras puede que no salga. Si delante del número ustedes no tienen nada, asumen que es positivo. ¿Ok? ¿Se entiende? Correcto. Sí. Sí. ¿Se entiende? Ya. Porque pasa mucho eso que se entran a confundir los alumnos en eso. ¿Ya? Pero si ustedes no ven nada delante del número, asumen que es positivo. O bien puede tener el más. Y ahí dicen que es positivo. Ahora, si tiene un menos delante, ¿qué vamos a decir? Negativo. Claro, ahí inmediatamente es negativo. ¿Ya? Entonces, a ver, volviendo, ¿les queda claro? Cintia, Juan Carlos. Sí, profe. Sí. Ya.
Lo otro, a ver, estábamos viendo los ejemplos. Ya vimos que los números enteros los podemos usar en los edificios, ¿no es cierto? Cuando vamos bajando un piso, la temperatura. También, por ejemplo, a ver, vamos a ver un ejemplo de un submarino, para que nos adelantemos. Pues. Si yo digo bajo el nivel del mar, ¿será negativo o positivo? Negativo. ¿Y sobre el nivel del mar? Positivo. Claro, claro, por ejemplo, cuando queremos ir a la, no sé, yo fui a andar en bicicleta una vez a una parte bien alta, claro, metros sobre el nivel del mar obviamente es positivo, ahora si bajo va a ser negativo. ¿Ya? Esos son ejemplos los más usuales en números enteros. ¿Ya? Ahora vamos a continuar, tenemos números enteros, ¿ya? Que yo les dije que van a ser de gran utilidad, y no olviden anotar la Z, ¿ya? Que se representan con una Z. Podemos continuar. Y aquí están los naturales. ¿Ya? Los números naturales. Son los que utilizamos en la vida cotidiana para contar y ordenar. ¿Ya? U ordenar. ¿Ya? Y pertenecen al conjunto de los números enteros positivos. ¿Se fijan? ¿Ya? El 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. ¿Ya? Pero, ¿no es cierto? Entonces los naturales estarían dentro del conjunto de los enteros. Porque los enteros también contemplan del 1 al infinito, así como también los negativos y el 0. ¿Ya? Pero en este caso los naturales a partir del 1. ¿Ya? Y se representan o designan con una N. ¿Ya? Nótenlo entonces. ¿Ya? Es lo que les decía yo delante. ¿Ya? Claro, por ejemplo, los naturales serían, no podemos decir que en una sala hay menos 40 alumnos. Tenemos que decir, hay 40 alumnos. ¿Ya? Ahí estaríamos usando las naturales, sí o sí. Ya no te lo entonces. Números naturales. ¿Ya? Entonces, esto sería los naturales. Números naturales. Ya tienen que acordarse que son los más utilizados. Esto y los números enteros. ¿Ya? Son los más utilizados. Obviamente los otros también los vamos a necesitar. ¿Ya? Los reales, como les dije, es lo que abarca un todo. Es un todo eso. ¿Ya? ¿Lo anotaron? Sí. Sí. ¿Habíamos anotado? ¿Ya? Entonces, vamos a bajar. Eso no anoto. Pero aquí, ¿ya? Hay algo muy importante. ¿Ustedes han visto la regla de los signos alguna vez? Yo sí, más o menos. Ya, mira. Es muy importante que noten lo siguiente. Uy, se me fue el... Esto. ¿Ya? Esa tablita. ¿Ya? Esa tablita, anótela en el cuaderno porque vamos a hacer un ejercicio en relación a los números enteros. Esta tabla tiene que ver con la adición, ¿ya? De los números enteros. Por ejemplo, miren, esto que está azul son los positivos. ¿Ya? Si nosotros tenemos dos números positivos, ¿ya? Vamos a sumar y vamos a conservar el signo. ¿Ya? Aquí está, ¿se fijan? En la adición. Por ejemplo, si tenemos 7 más 1, 7 positivo más 1 positivo, eso quiere decir que lo vamos a sumar. ¿Cuánto sería 7 más 1 positivo? 8 positivo. 8 positivo, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, de acuerdo a la respuesta que me dio ahí Juan Carlos, quiere decir que ese 7 le vamos a sumar 1
y nos va a dar 8 positivo, ¿ya? Conservamos el signo más, ¿ya? ¿Se fijan? Y el negativo, cuando tenemos 2 negativos, ¿ya? Y aquí esto provoca confusión en los alumnos, el signo menos, ¿ya? Hay Si dos tenemos- menos de sumar, ¿cierto? También, claro, claro. Si tenemos 2 menos, lo sumamos, de igual forma lo sumamos y dejamos el signo menos, ¿ya? ¿Se fijan? Si tenemos, ¿no es cierto?, 2 números, ¿ya? 2 números, si tenemos 2 números con el mismo signo, lo sumamos y conservamos el signo, ¿ya? Eso tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces, miren, después tienen que dibujarle la tablita porque después la van a tener que mirar para los ejercicios que vamos a resolver. ¿Ya? ¿Va a ser ejercicio hoy día? Sí, eso vamos a hacer, Qué bueno. eso vamos a hacer de ahí, ¿ya? Pero calma, ¿ya? Entonces, miren, después cuando tenemos, por ejemplo, un negativo con un positivo, por ejemplo, menos 7 más 1, ¿ya? Un menos 7 más un 1, ¿se fijan? Uno estaría negativo. Se resta y se conserva el mayor. Claro, eso, muy bien, muy bien. Se restaría si tenemos dos números con signo distinto, restamos y conservamos el signo del mayor, ¿ya? Esta sería la de la adición, ¿ya? Entonces copienla porque tenemos que, después la vamos a usar. ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Claro. ¿Se fijan ahí? ¿Ya? ¿Se fijan? Porque tenemos que ir aplicando esto después. ¿Ya? Un minutito más y vamos a hacer. ¿Ya? Ahora vamos a seguir con la de la multiplicación y división. ¿Ya? Vamos a avanzar aquí. ¿Ya? Y aquí tenemos, ¿no es cierto? Se ve multiplicación y división. ¿Ya? Esta es la otra tablita. La vamos a achicar para que se vea. Ahí está. Multiplicación y división. ¿Ya? La multiplicación y división. El resultado es como lo mismo que la suma de resta, ¿cierto? Claro, es que aquí tenemos que tener cuidado. Hay que dividir y multiplicar. Claro, esta es que, a ver, rige la misma regla de los signos tanto para la multiplicación como para la división. ¿Ya? Por eso aquí entre medio con letras negras dice dividir y multiplicar. ¿Ya? Porque, o sea, ya está definido así esto. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos positivos, estamos dividiendo o multiplicando. Dos números positivos, vamos a obtener como resultado un positivo. ¿Ya? ¿Se fijan? Si estamos dividiendo o multiplicando dos negativos, vamos a obtener como resultado un positivo. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar nosotros de estos dos? ¿Ya? Que nosotros, cuando multiplicamos o dividimos dos números con el mismo signo, vamos a obtener como resultado un número positivo. ¿Ya? Profe, Ahí una fue, consulta. Úrsula, dígame. Es que no me acordaba si era la de la suma o en esta tabla que el menos por menos era más o más por menos más, no me acordaba eso. Exactamente en esta tabla, si En tenemos esta un se menos, utiliza, ¿cierto? sí, en esta, ¿ya? Que menos por más o menos dividido en más, vamos a obtener un negativo, ¿ya? Aquí lo dice, el tercero, Ah, ya. que estoy señalando ahí, y también el cuarto, ¿ya? Positivo dividido multiplicado en negativo, me da negativo. Entonces, ¿ya? Aprovechando lo que usted preguntó, vamos a hacer un repaso. Vamos a repasar lo que dije al principio. Que dos números que lo estamos dividiendo, dos números con el mismo signo, que lo estamos dividiendo multiplicando, vamos a obtener como resultado un número positivo. ¿Ya? Y dos números que lo estamos dividiendo o multiplicando con distintos signos, va a ser negativo. ¿Ya? ¿Se fija? Porque aquí tenemos un menos dividido multiplicado por un más. Eso va a ser igual a negativo. ¿Ya? Y un más dividido por un menos va a ser igual a negativo. ¿Ya? Se va entendiendo, ¿no es cierto? Rige lo mismo para la multiplicación como para la división. ¿Cómo van? ¿Va bien? Entendiendo de a poco. Sí, con los ejercicios vamos a entender más. ¿Ya? Sí, un poquitito, un poquitito. ¿Ya? Como pueden ver, números enteros. ¿Ya? Entonces, profesor, aquí en dividir o multiplicar menos y menos se da positivo. Y Claro, cuando es suma, se da el negativo. Por claro, no, ejemplo, pues, menos más menos es negativo. claro, menos por más es menos. No, ¿Se pero fijan? le digo la de arriba, la negativo y ¿Dónde? negativo. Claro, En la segunda, esa sí, claro, al final negativo, el resultado va a ser positivo, ¿cierto? claro, Pero claro. la tabla de arriba que tiene delante, la suma, el Esto es la suma. negativo, no, pero la de abajo, siguiendo la de abajo. Cuando salía el negativo, más negativo, ¿cuál es el resultado entonces? Este negativo, ahora estamos viendo multiplicación y Pero división. la de delante. Pues A eso la le, de delante, a la de sí, delante negativo, la suma, negativo, sí. claro, Negativo más negativo da negativo. claro, negativo más Más positivo. negativo. Negativo más negativo, claro, les queda como un negativo al final. Sí, y entonces eso va a cambiar acá en la división. Claro, Y la eso, multiplicación. eso va a cambiar, ya porque aquí menos por menos da más. Y Ya, en el otro caso queda como un menos. bueno, sí, ya, gracias, eso era la duda. Ya. Entonces, de acuerdo a lo que preguntó Pamela, vamos a especificar algo. ¿Ya? Que precisamente a veces pasa que los alumnos se confunden cuando estamos haciendo estas operaciones. ¿Cómo la podemos distinguir? Que entre medio de esos dos números, ¿no es cierto? Nos vamos a fijar entre medio de los números qué signo, qué operación estamos realizando. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver a continuación, porque entre medio de los Ya, números, ya me sí, quedó clarito. sí, dígame, Pamela. ¿Sí? Pamela, ¿me estaba preguntando algo? No, que ya me quedó clarito, esa es la duda nomás. Ya, lo Gracias. que pasa es que nos vamos a dar cuenta entre medio de los dos números. Si tenemos más, si tenemos menos, si estamos dividiendo, estamos multiplicando. Eso lo vamos a ver ahora a continuación. Porque precisamente a veces esto puede provocar confusiones. ¿Ya? Eso lo vamos a ver con los ejemplos que quiero que veamos.
¿Ya? ¿Está bien? ¿Lo copiaron? ¿Ya? ¿Está copiado, estimados? Sí. Sí, Estimados. Oh, Entonces aquí, ya mira, aquí tenemos la regla de los signos, con la suma y la resta. Aquí tenemos ejemplos de acuerdo a la matemática, ¿ya? Entonces, como dice, puede variar el signo, ¿ya? Que posee el número mayor, ya que el número mayor se mantiene en el resultado, después de haber realizado la operación. ¿Se fijan? Ahí tenemos, ¿ya? En la suma y la resta pueden variar de acuerdo al signo, que posee el número mayor, ya que ese es el que se mantiene el resultado. Si ustedes se fijan en la tabla de la regla de los signos, eso es lo que quisimos interpretar, ¿ya? O sea, eso es lo que se debe hacer, ¿ya? Más bien, ¿no es cierto? Cuando restamos, mantenemos el signo del número mayor. Entonces, aquí hay ejemplos, ¿ya? Aquí hay ejemplos. Fíjense bien, ¿no es cierto? Esos números, ¿no es cierto? Los dos, si ustedes se fijan, están negativos, ¿no es cierto? ¿Se fijan que está el menos 3 y el menos 5? ¿Se fijan que están negativos? ¿Me escuchan? Sí. sí, ¿Ya? ¿Ya? ¿Se fijan que están los dos, el menos 3 y el menos 5? Entonces, ¿qué operación realizábamos aquí? Fíjense en la tabla que ustedes que registraron en su apunte. Suma. se conserva el signo. Sí, exactamente. Se suma, a Se ver, suma. claro, una alumna dijo se suman y otra alumna dijo se conserva el signo, ¿ya? Entonces, lo sumamos y conservamos el signo. Menos 3 y menos 5. Entonces yo digo, 3 más 5 me da 8 y mantengo el signo con el que estoy haciendo la operación. ¿Se fijan? Por eso dice menos 8, ¿ya? Entonces, anoten ese ejemplo, ¿ya? ¿Se fijan? Porque, ¿cómo lo podemos diferenciar con la otra regla que decía que yo multiplicaba dos negativos y me daba dos positivos? ¿Ya? Que aquí, se fijan que entre medio de los dos números no hay ningún signo que diga que estoy multiplicando o dividiendo, ¿ya? ¿Se fijan o no? Porque si no saldría el signo de la multiplicación de la división, ¿ya? Pero en este caso no sale. Entonces el tiro yo lo relaciono con la regla de la adición. ¿Se va entendiendo, no? Sí, Sí. Ahí. Sí. ¿Fijan? ¿Ya? Esos son dos números negativos, ¿ya? Entonces se suman y se conserva el signo con el que estamos operando. Negativo en este caso. ¿Ya? Vamos a seguir con el próximo. Entonces el próximo, ¿no es cierto? Tenemos dos números positivos. Se fijan que el 3 está positivo y el 5 está positivo, ¿ya? El 3 está positivo y el 5 está positivo. Por lo tanto, si ustedes observan ahora la regla de los signos, yo, como tengo dos números positivos, los sumo y conservo el positivo, ¿ya? ¿Se va entendiendo? Ese es el otro. ¿Se fijan? Se suman y se conserva el más. 3 más 5, 8. Ahora vamos a continuar con los números que tienen distintos signos. Entonces, para adelantarnos a lo que vamos a ver, ¿qué hacíamos cuando tenían distintos signos? ¿Qué operaciones realizábamos? Resta. Claro, se resta, ¿ya? Y aparte de restarlo, tenemos que hacer algo con el resultado. El mayor se conserva. Ya muy bien, ya muy bien. A eso quería que respondieran. Ya, entonces vamos a seguir ahora. Entonces, ¿se fijan? En el tercer caso tenemos un número positivo y el otro negativo. Aquí en el primero, si ustedes se fijan, en el primero
ahí, yo resto, ¿no es cierto? Veo que hay un positivo y que hay un negativo. Entonces yo resto, ¿no es cierto? 8 en este caso, menos 3. A 8 unidades le quito 3, me queda 5. ¿Ya? Pero tengo que tener cuidado aquí porque tengo que conservar el signo del número mayor. Entre el 3 y el 8. Entre el 3 y el 8. ¿Cuál es mayor? El 8. ¿Ya? El 8. ¿Y el 8 qué signo tiene? Negativo. Negativo. Entonces ese signo, ¿no es cierto? Yo lo conservo en mi respuesta. Menos 5. ¿Ya? ¿Ya? A 8 le quito 3 y me quedaría menos 5. ¿Ya? Ese sería, ¿no es cierto? Dos signos distintos, uno positivo y el otro negativo. Y en este caso, el 8, que es mayor que el 3, tiene un menos. Entonces mi respuesta, yo considero el menos 5. Vamos a ver el otro. Da la impresión que son los mismos, pero tenemos que tener, porque lo que pasa es que aquí, un error muy frecuente, es que los alumnos se fijan en los números, realizan la operación, pero después se les olvida poner el signo, ¿ya? Entonces, claro, aquí tengo un menos 3 con un más 8. ¿Ya? También nos tenemos que fijar, tenemos que escuchar muy bien la lectura que está dando el profesor o la lectura que me puede dar el compañero, ¿no es cierto? O que lo que me está indicando el ejercicio. ¿Ya? En ningún momento yo dije por ni dividir. Por lo tanto, aquí nos tenemos que regir por la tabla de la edición. ¿Ya? Entonces, yo digo menos 3 más 8. Entonces, ¿qué operación tengo que realizar? Resta. Resta. ¿Ya? A 5 8 positivo. le quito 3. 5 positivo. ¿Ya? Me da 5 positivo. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Ya? Más 5. Claro, más 5. Entonces, a ver, a las personas que dijeron más 5 o 5 positivo, ¿por qué nos da más 5 positivo? Pregunto yo ahora. Porque el Porque 8 no es se mayor. conserva el signo del número mayor. ¿Ya? ¿Y el número mayor en este caso cuál es? 8. ¿Ya vieron? ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Ya? Vamos a ir retroalimentando así, ¿ya? O sea, yo también les voy preguntando a ustedes. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Bien? Ya, profe. Sí, profe. Avanzar entonces. Y ahora viene para la multiplicación y división. ¿Ya? Entonces, ahí. ¿Ya? Fíjense aquí. Que aquí yo tengo que la regla de los signos para la multiplicación y división son fijas. ¿Ya? Lo que les vengo diciendo hace rato. Eso quiere decir que rige la misma regla de los signos, tanto para la multiplicación como la división. Obviamente lo que cambia es la operación. ¿Ya? Cuando yo hablo de operación, estoy hablando de sumar, restar, multiplicar o dividir. ¿Ya? Eso, cuando yo les diga qué operación tenemos que hacer, y ustedes me dicen según lo que están viendo, me responden. ¿Ya? Entonces, tenemos ejemplos de multiplicación y división utilizando distintos signos. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, dos números positivos. ¿Ya? ¿Se fijan? Aquí miren, fíjense en eso. Esa cruz, ¿ya? Quiere decir que estamos multiplicando. Los dos puntitos de forma vertical, estamos dividiendo. ¿Se fijan cómo podemos distinguirlo esto? A diferencia de lo que hicimos en la suma y la resta, que aquí, entre los dos números, tenemos un por. En el otro caso no lo teníamos. Entonces así vamos a distinguir uno de otro. ¿Ya? Porque, para que no se confundan con la regla de los signos. O sea, aquí estoy multiplicando. Y aquí estoy dividiendo. ¿Ya? Se fijan que en los otros casos no lo teníamos. ¿Ya? Teníamos eso, por ejemplo. Estaba así el ejercicio. Sin la multiplicación. ¿Ya? Obviamente, si yo veo eso así, digo, hay que sumarlo. ¿Ya? Pero si lo veo así, como el caso de que estamos trabajando ahora, lo tengo que multiplicar. Entonces, fíjense bien en su tabla de la regla de los signos. Si multiplico dos positivos, voy a obtener un Positivo. positivo. Y 2 por 5 me da 10 positivo. 10. Positivo. ¿Ya? Después, ya, multiplicamos y aquí dividimos. ¿Ya? Aquí estamos dividiendo. Entonces,
6 dividido en 2. Ambos son positivos. ¿Qué vamos a 3 obtener? positivo. 3 positivos. ¿Ya? 3 positivos. ¿Ya? Ahí. 6 dividido en 2 igual 3. ¿Ya? Como 2 por 3, 6. Sí, claro. 2 por 3, 6. Así se puede comprobar. ¿Ya? Entonces, como usted pudo ver, se realiza la operación y se conserva el signo positivo junto al resultado de la operación. ¿Ya? En el fondo de la tabla la estoy aquí haciendo con números y con... aquí la estoy haciendo matemáticamente y con una explicación. ¿Ya? Ahora vamos a lo que son los números negativos. ¿Ya? Dos números negativos. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo multiplicaba o dividía dos números negativos? ¿Qué es lo que voy a obtener? Positivo. Positivo. ¿Ya? Entonces aquí ustedes tienen menos por menos, Más. Más. menos dividido en menos, Más. Más. 2 por 5, 10. 10. Positivo. 10. ¿Ya? Menos dividido en menos, Más 2. más 2. ¿Ya? 30 dividido en 15 me da 2. ¿Ya? Entonces anoten ese también. ¿Ya? Estamos ahí. ¿Lo escribieron? Ya, mira. Entonces ahora... Me falta, profe. Ah, ya. Escriban. ¿Ya? Y después, lo que voy a marcar aquí, ya tenemos un número negativo y el otro positivo. ¿Ya? Entonces, un número negativo y el otro positivo. ¿Ya? Más 8 por menos 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, vean ustedes qué pasa cuando yo multiplico un positivo por un negativo. ¿Ya? Si yo multiplico o divido un positivo por un negativo, veanlo en la tablita. ¿Qué pasará? ¿Qué obtengo? Resta. Negativo. Negativo. Voy a obtener un negativo. ¿Ya? Entonces, negativo con positivo. ¿Ya? O positivo por negativo. ¿Ya? O viceversa. ¿Ya? Si yo
hago la operación de multiplicar o dividir, voy a obtener un negativo. ¿Ya? Entonces, a continuación, se presentan dos esquemas de las operaciones básicas. ¿Ya? Para que usted tenga en cuenta los signos que se deben realizar. Ah, eso fue lo que hicimos. Ya lo hicimos ya lo hicimos. ¿Ya? Aquí. ¿Ya? ¿Vieron? Se multiplican o dividen. ¿Ya? Y obtenemos negativo. ¿Ya? Sí, profe. No, tenemos entonces. Ya, entonces ahora. Ya voy a escribir algunos ejercicios aquí. ¿Ya? Ya vamos a escribir algunos ejercicios aquí. Voy a buscar aquí mi apunte. Entonces, ya miren. Entonces vamos a desarrollar estos ejercicios. ¿Los ven? ¿Se ve o no? Sí, profe. Sí, se ve. Sí se ven. Ya. Entonces miren. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿no es cierto? Tenemos dos números, los dos tienen los signos iguales. Entonces vean su tabla de la regla de los signos. ¿Qué deberíamos hacer acá? Restar. No. Vean bien la tablita. ¿Qué pasa si tenemos dos signos iguales? La de la Hay que adición. sumar, ya terminé, Sumar y profe. Hay que mantener el sumar. signo negativo. Sí, eso. Sumar y mantener el Negativo. Obtenemos negativo, o sea, mantenemos negativo. Yo Y lo hice, cinco más profesor, todos los ejercicios. Menos ya. 14, ¿no? Menos 14, ya, exactamente. Menos 14. ¿Ya?
¿Por qué menos 14? Como hay dos signos iguales, los dos tienen un negativo, Se se mantiene el suman signo. y se mantiene el menos 14. ¿Ya? Menos 5 con menos 9 igual a menos 14. ¿Ya? Entonces, pues, 6 menos 5, o sea, 6 positivo menos 5. ¿Cuánto voy a obtener? 1 positivo. Eso ya, 1 positivo. ¿Por qué me da 1 positivo? Porque es mayor el 6. Ya. El Pero ¿por qué, positivo mayor. ahora, ¿por qué realicé esa operación? Ah, ¿Por qué restó? No, la sumé. No, espere, mire. No, No. la restó, pues si a 6 le quitó 5, le Sí, dio sí, más 1. esa la resté, sí. Porque el 6 es mayor, pues, Claro, es positivo. claro, mire, es que la respuesta sería porque hay uno positivo y uno negativo, ¿ya? Por eso usted restó. ¿Ya? Le restó porque hay uno positivo y uno negativo. Entonces, según la regla de los signos, tiene que restar y conservó el signo del mayor, que es el 6, ¿ya? Eso hizo, ¿ya? ¿Bien? Entonces, pues, los dos están positivos, ¿no es 14 cierto? positivo. ¿Cuánto? 14 positivo. Ya, muy bien, 14 positivo. 9 positivo. Claro, 9 positivo. ¿Ya? Y aquí estamos, Hay que sumar. claro, no en el E, en el E. Este de aquí. Ah, ya. Son 1 negativo. Claro, O sea, positivo, porque mayor el 11. claro. Aquí en este caso, nosotros tenemos dos signos distintos, ¿ya? Tenemos uno que es negativo y el otro es positivo. Por lo tanto, nosotros restamos, a 11 le quitamos 10, nos queda una unidad. Y entre el 10 y el 11, ¿no es cierto? Positivo. Es positivo, observemos el más, ¿ya? Aquí hay dos signos distintos, hay uno negativo y el otro positivo. ¿Qué operación tenemos que hacer? ¿Se restar esos negativos? Claro. Aquí, Yo la sumé, profesor. ya, no, aquí se resta, aquí se resta. Se resta. Menos 11. ¿Ya? negativo. Se mantiene el signo del 11. número mayor. ¿Ya? O sea, menos 11, ¿ya? Menos. Porque ahí tengo uno negativo, hay uno negativo y el otro es positivo. Uno negativo y el otro positivo. Entonces a 20 le quito 9 y me da 11. Y el mayor, ¿no es cierto? El mayor sería el 20 y el 20 tiene un negativo. Por lo tanto sería menos 11. ¿Ya? Menos 11. Ahora tengo un 9 positivo y un 20 negativo. ¿Qué opera? Cuando digo operación, Negativo. Resta. eso. ¿Ya? A ver, Negativo. sí. Sería 11 negativo. Claro, a ver, O sea, 11. lo están haciendo bien, pero pienso que lo están haciendo bien, están participando muy bien. Pero tenemos que tener un cuidado. Cuando yo digo operación, tienen que decir sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿ya? No se apresuren mucho porque a veces se pueden cometer errores ahí. ¿Ya? Entonces, miren, están participando muy bien en Cultivo, están trabajando muy bien, pero tengamos ese cuidado. Ya, por ejemplo, aquí tenemos 9 menos 20. ¿Ya? 9 menos 20. ¿Qué operación tenemos que realizar? Resta. Resta. Ya, muy bien. Eso. 11 negativo. ¿De qué Ahí la arreglé. 11 negativo. Negativo. ¿Ya? 11 negativo. 11 negativo. ¿Ya? A 20 le quitamos 9 y me da 11 negativo. ¿Ya? ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Ya? Sí, Copienlo profe. ahora. Y ahora Sí. lo copio. Ahí. ¿Ya? ¿Qué haces? Copienlo entonces. Copien ahora. ¿Ya?
¿Ya? ¿Se va entendiendo? ¿Ya? ¿Lo Sí. copiaron? Ya bien. Y ahora vamos a ver. Voy a buscar aquí. Vamos a ver una de multiplicación. ¿Ya? Entonces ahora vamos así. Ya, aquí miren. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Ya? Vamos a tener otro ejemplo ahí. Entonces, miren. Más por menos. ¿Cuánto me da? Estamos multiplicando ahora. Profesor, recién la vamos a hacer, así que esperen un poquito. Ay, 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 ay. Sí. ¿Pero cuánto? Ay, ay, ya lo quieren hacer solo. Son 49, 7 por 7. Sí. Pero ojo con el signo. Si estamos multiplicando más por menos, Menos. menos. Negativo. 7 por 7, 49 positivo, o sea, negativo. menos por menos. Menos por menos. Revisen la tablita. 56. Positivo. Ya, positivo. Tengamos cuidado con los signos. ¿Ya? Más, aquí estamos dividiendo. ¿Ya? Fíjense ahí. Fijarse ahí en el. Ahí se ve. Sí. ¿Ya? Ahí estamos dividiendo. ¿Ya? Estamos dividiendo. 96 y 8. 12. 12. Y más dividido en más, Positivo, 12 positivo. menos dividido en menos. ¿Cuánto le da Menos. menos? ¿Ya? Y 60, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 60? O 60 dividido en 4, ¿cuánto le da? 15. 4 por 15. Claro, 60. 15. ¿Ya? Les daría 15. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces esas fueron las operaciones que trabajamos. Por ejemplo, más por menos me da menos. Más por menos me da menos. Menos por menos más 56. ¿Ya? Más dividido en más me da más. Menos dividido en menos, menos 15. ¿Ya? ¿Se fijan? Anótenlo ahora. ¿Ya? Anótenlo. Anótenlo. Y 15. ya cópienlo. Mira. ¿Qué haces?
que no me metí un cafecito, hija, porque estos alumnos tienen que cuidarlo. Ya, miren, fíjense en estos ejercicios, estos que están aquí. ¿Ya? Dice, resuelve la siguiente suma y resta. ¿Ya? A diferencia del otro, aquí tenemos paréntesis. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Lo están viendo, no es cierto? ¿Se ve? Sí. Ya. Entonces, miren, aquí tenemos paréntesis. Fuera este paréntesis, aquí no tenemos ningún signo. ¿Ya? Entonces se asume que hay un más. Si aquí fuera el paréntesis, está el ejercicio, pero fuera el paréntesis, si no hay nada, hay un más. Entonces, aquí habría un más, y yo ese más Más lo tengo que menos. multiplicar por el... Eso, exactamente. Lo tengo que multiplicar por el menos que está dentro. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? Para poder eliminar el paréntesis, ¿ya? Y para que podamos dejar el ejercicio más ordenado, en el fondo, ¿ya? O sea, aquí nos están jugando, pues se podría decir que no siendo tan específico, sino que nos están jugando una trampa, ¿ya? Porque están tratando de engañarnos, en el fondo. Porque lo que tenemos que hacer aquí es eliminar los paréntesis para poder dejar el ejercicio más ordenado, tal cual como lo vimos en la otra parte, ¿ya? Donde teníamos que sumar y restar. Tenemos que dejarlo así los paréntesis. Entonces, como dijo el compañero, que hay un más, y ese más que está afuera se multiplica por el menos. ¿Qué pasa si el más yo lo multiplico por el menos? ¿Qué me queda? Vean la tabla. Más por menos. 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 Entonces les quedaría menos 15. ¿Ya? Menos 15. Menos 15. Menos 15. ¿Ya? Y ahora este menos que está aquí, ese menos que está aquí, lo voy a multiplicar por el menos 39. Menos por menos, ¿cuánto me da? Más. Más. Más 39. ¿Se fijan que ahora nos quedó como los ejercicios que estaban arriba? ¿Ya? O sea, en el fondo, eliminé los paréntesis, ¿ya? Aplicando la regla de los signos, de la multiplicación. ¿Ya? Y ahora, tengo menos 15 más 39. ¿Qué operación tengo que realizar ahí? Menos. Ah, no, más. Sumar. A ver, vuelvo a reiterar. Cuando digo operación, multiplicar, dividir, sumar o restar. ¿Qué operación? Restar. 15 menos 39. Si a Y se 39, es positivo porque mayor es 39. ya, ahí tenemos un dato. El mayor es 39, por lo tanto el resultado va a ser positivo. Y si a 39 yo le quito 15, ¿cuánto me va a dar? 19. 19. 24. 24, ¿ya? Si aquí, ¿ya? Ese sería el resultado del primero. Más 24. ¿Ya? Digo más 24 porque el 39 es mayor y es positivo. ¿Ya? ¿Ya? Aquí. ¿Ya? Ahora vamos a ir trabajando en conjunto. Para eliminar los paréntesis, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Donde estoy indicando ahí con el cursor. El más. Positivo. ¿Ya? Hay un positivo. ¿Y qué tengo que hacer con ese positivo con respecto al primer paréntesis? ¿Recuerdan? Más por por menos. Más por menos. Y más por menos me da Negativo. negativo 11. ¿Ya? ¿Se fijan? Sí. ¿Qué tengo que hacer con ese más y con ese más del paréntesis? ¿Mantener el signo o no? Ya, porque más por más, ¿cuánto me da? Más. Más. ¿Qué anoto ahora? 32.
Ahora se resta. 11 ¿Ya? menos 32. Si a 32 le quito 11 unidades, ¿cuánto me va a dar? Menos 21, ¿no? 21. A ver, ojo con eso. ¿Qué signo tiene el 32? Que es el número mayor. Más porque el Positivo. 32 es mayor. Más positivo. Más. Eso. Da más 21. ¿Ya? A ver si ustedes hacen estos dos y después los revisamos. ¿Ya? Hagan esos dos y los revisamos. La wea. $39. 39. Menos 11 más 32 es igual a más 21. 21. C menos 49 positivos. Ya. Entonces, miren. A ver. Revisemos primero. Entonces, el más que está fuera del paréntesis lo multiplico por el menos que está dentro. Me da menos 3. ¿Ya? Menos 3. Más por más, No, se resta. Me equivoqué. sí, se resta. Sí, pero tranquilo. Más por más, 35. más. ¿Ya? Más por más me da más. Y 46. ¿Ya? 41. ¿Ya? A ver, calma, que tenemos dos signos distintos. ¿Qué tenemos que hacer? Da 43 positivo. Eso, ya, muy bien. 43 La positivo. 43. 43 positivo. ¿Ya? Porque a 46 le tenemos que quitar 3. Si a 46 nosotros le quitamos 3, me va a dar 43. Y conservamos el signo del número mayor. ¿Ya? Quedaría positivo. ¿Ya? Aquí, ¿cuánto les daría? ¿Ya? Tenemos más fuera del paréntesis. ¿Qué tenemos que hacer con ese más por el menos? ¿Cuánto nos daría? Más por menos. Menos 26, ¿no? Menos 26, muy bien. Menos. Menos 26. ¿Ya? Y más por menos. ¿Cuánto sería? Menos. 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 Menos 9. ¿Ya? Entonces, ¿ya? ¿Qué hacemos con esos dos? Se Negativo. suman. 23 negativo. ¿Ya? Positivo. Se resta. Ah, Se suman. suma. se suma. Sí, se suma. Se suman. Se Menos suman. 35. 35 negativo. Negativo. Eso ya, 35 negativo. ¿Ya? Menos 26 con menos. Con menos se suma. 35. ¿Ya? ¿Ya? Entonces se suman y se conserva el signo. ¿Ya? La regla de los Menos signos dice: se suman y se conserva el signo. Menos 35. ¿Ya? Ahí tenemos. Anótenlo entonces y vamos a seguir con otro aquí. Con un ejemplo de. Anoto. Tiene que hacer todo ese ejercicio porque uno se equivoca, se confunde un poquito. Sí, sí. Es igual. Más 24. Más 24.
¿Ya? Menos 3. Menos 26. ¿Ya? Ya, vamos a seguir ahora aquí. Vamos. Y ahora vamos a continuar con los siguientes ejemplos. Miren los ejemplos que voy a poner ahí. Nosotros vamos a tener que decir, ¿ya? ¿Está ahí? Vamos a tener que decir si son negativos o son positivos. ¿Ya? Y vamos a tener que expresar mediante un número entero. No olvidemos que los números enteros son los negativos y los positivos. ¿Ya? Entonces, dice, Miguel debe 150 euros. ¿Esos 150 será negativo o será positivo? Negativo. Negativo. Negativo porque le estamos quitando plata, ¿ya? Estamos perdiendo dinero, ¿ya? Vivo en el 7º piso, ¿será positivo o negativo? Positivo. 7 positivo. Positivo, ¿ya? Porque si el 7º piso vamos a ir subiendo, eso quiere decir que va a ser positivo, ¿ya? El termómetro marca 18 grados. 18 positivo. No, 18 positivo, ¿ya? 18 positivo. ¿Ya? Tengo un billete de 10 euros. 10 positivo. No, 10 positivo. ¿Ya? ¿Ya? Hay Negativo. una- Claro. Menos 60. Claro, me están sacando plata, en el fondo. Menos 4. Menos 4. Pero ¿por qué menos? Negativo. Porque va bajando. Claro, va bajando, ¿ya? Subterráneo. ¿Ya? Es lo que dijimos delante cuando hablamos de los números enteros. ¿Ya? Entonces, pues, el termómetro marca 18 grados. Por ejemplo, vamos a agregarle algo ahí. ¿Ya? Eso será Menos 35. menos 35. Menos ¿Ya? 35. Claro, menos 35. ¿Ya? ¿Se fijan? Menos 35. Ahí está. ¿Ya? ¿Se fijan? Eso tienen que anotarlo también, ¿ya? ¿Ya? Un minutito más.
para que vayamos a descansar. ¿Ya? Ok, vamos a parar entonces. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya se cumplió el tiempo establecido. ¿Ya? Entonces, que tengan todos muy buenas noches, un gusto, ¿ya? Y nos veremos en la otra ocasión. Igual, profe. Ya, profe. Chao, Que esté bien. profe. Un gusto, hasta luego. Chao, profe. Chao, chao, hasta luego. Que tengan una buena noche. Yo estoy. Buenas noches, profe. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Chao, chao.